Entonces, bueno, ahorita sí vamos a silenciar los micrófonos y apagar los videos. Y esta tarde tenemos el gusto de presentar al doctor Roberto Ebner, quien nos va a hablar de los 10 mandamientos de la oftalmopatía tiroidea. El doctor es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Británico de Buenos Aires. El doctor se formó como médico en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hizo su posgrado de oftalmología en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía de Buenos Aires y su fellow lo hizo en París, Francia, con su tesis doctoral. Ha tenido otros cargos como jefe de órbita y neurooftalmología del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, senior en Neurooftalmology en Medical Center en Israel, en la Universidad de Oftalmología del Hospital Británico, presidente de la Sociedad Neurooftalmológica Internacional, y también ha sido director ejecutivo del Consejo Argentino de Oftalmología, codirector de las jornadas anuales y comité organizador de las jornadas anuales de la CAO. El doctor Roberto pertenece a diversas sociedades, es miembro de la Sociedad Argentina, es actualmente director de la reunión anual neurooftalmológica, actualmente, y es director científico del Congreso Panamericano de Oftalmología en Buenos Aires, que se celebrará en el 2021. Ha recibido premios como el premio POEN, como el mejor trabajo científico presentado en el año 2000. Y el autor tiene diversas publicaciones. Su más conocida es la de la triamcinolona en la oftalmopatía tiroidea y de la que seguro hoy nos conversará. Bienvenido, doctor Roberto. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias, Emily. Gracias por la presentación. ¿Comparto pantalla? Sí, por favor. Detrás de todo, Roberto es un gran amigo, siempre nos ha acompañado. Ahí estamos. Bueno, nuevamente, gracias, Emily, y gracias a todos los amigos que están ahí subidos al Zoom para escuchar esta charla, que muchos ya han escuchado y que muchos ya tienen experiencia suficiente en el tema, así que voy a tratar de abarcar el tema con este título de 10 mandamientos. En realidad la clase entera era 10 mandamientos y 7 pecados capitales, pero ya para no asumir el rol de rabino que me dijo Rafael hace un rato, me voy a dedicar solo a los 10 mandamientos sin intentar reemplazar a Moisés cuando se sube allá a buscar las tablas de la ley. Esto lo hago desde la experiencia de muchos años, en parte con lo que ha relatado Emily de mis antecedentes y del Centro de Excelencia de Oftalmopatía y Tiroides, que con la doctora Dolores Rivero Ayerza y el grupo de endocrinología del hospital llevamos adelante en forma conjunta. Les voy a hablar de una enfermedad que es conocida de hace mucho. Esta enfermedad ya en el Bajo Egipto existen bajorrelieves con pacientes plasmados con su bocio, tal como se ve ahí, esa tiroides. Se ven estatuillas con retracción palpebral. Ya en el Antiguo Egipto conocían esta situación y los orfebres la plasmaron, así como en los mármoles los romanos plasmaron a sus pretores con exoftalmos y retracción palpebral, e inclusive en la América precolombina ya había portadores de exoftalmos con retracción palpebral. Esta estatuilla del lado derecho fue Guillermo Marroquín quien me llevó a pasear por el Museo del Oro de Bogotá y he encontrado estatuillas con exoftalmos de las eras precolombinas, fantásticas representaciones. No sé si había neurooftalmólogos en esa época, pero ya la enfermedad la conocían. Hoy estamos por Zoom. Hoy nos conectamos con la audiencia, vamos a hablar de los 10 mandamientos. Se han subido, veo conectado a Robert Graves, a Carl von Basedow, ellos tienen mucho que ver con esta enfermedad. A Caleb Parry, fue el primero que la describió, tiene poco crédito, pero fue el que llegó primero. Y en realidad el jefe le dio los 10 mandamientos a Moisés, y yo voy a tratar de traducir esto a través de lo que Graves, von Basedow y Parry nos legaron como conocimiento sobre la enfermedad de Graves. Esta enfermedad de tan antiguo, hoy decimos, tiene las siguientes características.
Se presenta en pacientes jóvenes, 25 a 50 años, mujeres en su mayoría. Tienen una incidencia de 16 por 100.000 anual en las mujeres, de 2,9 anual por año en los varones. Es más agresiva si en el varón tiene más de 50 años, en el varón mayor es más agresiva que en las mujeres. El estatus en el que se encuentra respecto de la endocrinopatía de base, la gran mayoría son hipertiroideos. Raramente son Hashimoto, Hashimoto-Graves, como lo llama el endocrinólogo, eutiroideos en algunos casos. Muy extraordinariamente hemos visto hipotiroideos que con el tiempo desarrollan la enfermedad. La oftalmopatía coexiste con esta enfermedad en el 80% de los casos dentro de los 6 meses de declarada la tiroidiopatía o simultáneamente con ella, 60 en los meses posteriores, 100 simultáneo. Hay casi un 20% donde el ojo se adelanta a la glándula y en estos casos siempre estamos atentos cuando las características son clásicas, el laboratorio y la clínica tiroidea no acompañan, es cuestión de esperarlos un tiempo hasta que el laboratorio y la tiroides se manifiesten. Les va peor a los pacientes fumadores. La literatura de la década del 90 ya ha sido muy amplia en manifestar cómo la nicotina sobre los receptores de TSH en los tejidos orbitarios ejerce la enfermedad de una manera peor que en los pacientes no fumadores. Y raramente los vemos con pacientes distiroideos que teniendo la enfermedad y siendo tratados con yodo radioactivo empeoran en el periodo de los 30 días posteriores, o pacientes hipertiroideos tratados con yodo, que no teniendo oftalmopatía, la desarrollan a posterior del yodo radioactivo. ¿Qué tienen estos pacientes ya siendo hipertiroideos, ya declarada la enfermedad, laboratorio, en tratamiento o por empezar con su endocrinólogo? ¿Qué nos traen a la consulta oftalmológica? La retracción palpebral, que es la más característica, el exoftalmos, el compromiso muscular de los músculos extraoculares, la retracción del párpado superior en la mirada hacia abajo, inflamación conjuntival, visión doble, y aquí es curioso, la miopatía se presenta en un 40 y tanto % de los casos, casi la mitad de ellos o por manifestación clínica o tomográfica tienen compromiso de los músculos y sin embargo es menos del 20% los pacientes que se quejan de diplopía, a pesar de tener en mayor número miopatía comprobada. Y el menor número de situaciones que se nos presenta es la neuropatía óptica, con una literatura variante según se consulte entre el 2 y el 6% anual de pacientes, pero esta es la más delicada. Esta es la que más nos mueve a tomar acciones rápidamente. Pocas enfermedades tienen, como en esta situación, un periodo de actividad oftalmológica que es en la que tenemos que actuar clínicamente, luego de lo cual ocurren las secuelas. Y Randall, Felix Randall, un australiano que describió esta curva, dijo, más, menos meses, es 1 año y medio el periodo en el que desde que se desarrolla la oftalmopatía hay que estar atrás de ella, siguiendo al paciente y tratando de que no escale en esta curva, para que cuando llegue el periodo de secuela tenga la menor cantidad posible, no necesite otros tratamientos o llegue a la fase quirúrgica. De manera que es el primer año y medio en el que nosotros tenemos que estar atentos a su endocrinopatía, a la orbitopatía y a estos signos que yo acabo de mencionar para decidir qué acción va a tomar el oftalmólogo. Dije 10 mandamientos, empecemos. Exoftalmos, es el signo más citado. No es el más frecuente, pero es el más citado. Más de la mitad de los pacientes tienen exoftalmos. Aquí, si ustedes todavía son noveles y no han visto un caso, este es el caso clásico que va a visitar su consultorio. Si ya lo han visto, ya se les ha grabado. Los pacientes tienen un impacto psicológico, laboral, social muy importante, pocas veces mencionado en la literatura, hay muy pocos trabajos sobre el tema, pero el aspecto emocional es muy impactante sobre estos pacientes, su vida de relación cambia de una manera drástica. Y explicándonos por qué ocurre el exoftalmos, sobre las estructuras orbitarias, grasa y músculos
que son, amén del globo ocular, quienes ocupan la mayor cantidad del volumen orbitario, ocurre infiltración muscular, como se puede observar aquí. La tomografía computada es el mejor método de diagnóstico por imagen que tenemos para recurrir. Es la tomografía sin contraste en corte axial y coronal, el mejor elemento. Nos muestra el músculo ingresando en su parte ventral, donde se observa la mayor cantidad de volumen, y respetando su tendón de inserción. Esto es clásico en tomografía y en resonancia magnética. Podemos encontrar que hay volumen de la grasa aumentado, o sea, no hay músculos aumentados, pero sí aumenta mucho el volumen de la grasa orbitaria, y esta es la responsable de algunos exoftalmos, y muchas veces son los dos elementos en conjunto, aumento del volumen de la grasa y aumento de las masas musculares. Generalmente es el recto inferior y luego el medial los que estadísticamente más se comprometen, y tenemos distintas situaciones con diferencias a veces entre una órbita y la otra como responsables del exoftalmo. Grasa y músculos. Músculo en su vientre, engrosamiento, en su tendón, respeto. Raramente, y lo vemos en el año 3, 4 pacientes en nuestras series, se presentan con aumento de la glándula lagrimal. En algún momento hemos hecho punción-aspiración de esas glándulas y la patología que nos informaban era normal. Hay pacientes que presentan este tipo de hipertrofia, no está relacionada con el problema lagrimal que los acompaña, que lo analizaremos enseguida, pero esta es una situación que suele observarse. Aquí tenemos el exoftalmos. Puede ser bilateral, bilateral asimétrico, un ojo más que el otro. Puede ser bilateral simétrico, pero un ojo tener retracción y el otro no, y dar la sensación de que un ojo está más salido que el otro. La exclusividad unilateral no es rara, se puede presentar el exoftalmos unilateral. Lo medimos con el exoftalmómetro de Hertel, hay que tener una medición de el exoftalmos en milímetros para saber en el follow-up si el paciente se mantiene estable, si el paciente empeora, si eventualmente bajo tratamiento mejora. Hay que tener anotada esta data. Y es mucho más sofisticado, más caro, y no lo usamos realmente, pero está descrito, que se puede medir con tomografía computada o resonancia magnética, trazando la línea bicantal, como se observa aquí, para saber cuántos milímetros el ojo está por fuera de la órbita y hacer estas mediciones a lo largo del tiempo. El Hertel es la medición más habitual. Aquí tenemos cierta gradación, podemos elegir varias escalas. En general, las más utilizadas son la de una exoftalmía moderada, dentro del rango de los 27 milímetros, por debajo es una exoftalmía pequeña o es una exoftalmía severa. Todos coincidimos en la raza caucásica que por encima de los 18 milímetros de exoftalmometría, el ojo está fuera de la cavidad orbitaria para un adulto caucásico, y esa es la condición a partir de la cual consideramos exoftalmos. No dejemos de mencionar la posibilidad de un pseudo exoftalmos, ya que pacientes miopes, aquí vemos la tomografía donde se ve perfectamente el largo axial de miopías elevadas, la paciente con sus anteojos ya nos está anunciando la condición ocular que presenta. Estos pseudo exoftalmos son importantes para tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial, pero estos pacientes no están vacunados de no tener un hipertiroidismo y una exoftalmía distiroidea a consecuencia de esa endocrinopatía. Bien, así que tener presente que está el pseudoexoftalmos del miope, pero que el miope podría llegar a tener también una orbitopatía distiroidea. Segundo, el signo de actividad, el edema. El edema nos dice esta enfermedad está en la parte de ascenso de la curva de Randle. El edema del párpado, la quémosis, el edema septal, la hernia del septum orbitario, producto del volumen de la grasa que lo empuja hacia afuera, de manera que tenemos edema en los párpados, las bolsas superiores e inferiores, y tenemos herniación septal, que se ve muy bien en la tomografía, con congestión vascular, son signos de actividad. Aquí están, vemos edema con hernia de la bolsa palpebral,
el típico edema de la conjuntiva y de la carúncula, como se observa aquí, congestivos. Aquí también a nivel de la inserción del recto lateral, inserción del recto medial, aquí inserción del recto lateral, signos de congestión, edema palpebral y hernia de la grasa con el septum. Aquí tenemos un caso más evolucionado y vemos cómo se hernia el septo en la tomografía computada. La grasa está separando el recto medio de la pared. Esto es otro indicador del gran volumen de grasa presente. Aquí tenemos la mezcla de edema con hernia septal, el edema clásico de la carúncula. Aquí también, más congestión y quémosis. El caso este ya lo habíamos observado en la diapositiva anterior. Esto es actividad. La mejor manera de medir actividad es cara, no se usa y está descrita para la centellografía con octiotídeo marcado con indio 111. Es muy excepcional, lo hemos hecho en muy pocas ocasiones. Esta paciente, derivada por su endocrinólogo, nos decía que tenía cambios rápidos y en el conocimiento de esta paciente es en el último mes que presentaba manifestaciones. No veíamos más que un discreto exoftalmos con retracción sin congestión. Sin embargo, el octiotride nos mostró que había captación del marcador del indio 111 y con el tiempo en el tratamiento esta marcación desapareció. Es caro, exótico, no creo que lo hagamos muy repetidamente. Tercero, oftalmoplejía. Este es un elemento de gran hándicap. El paciente con oftalmoplejía, producto de estos músculos monstruosos, o no tanto, hay músculos de estos tamaños, el trébol de 4 hojas que vemos en el corte coronal de la tomografía computada, que insisto, es nuestro mejor método de diagnóstico, moderadas reacciones de rectos medios, sin compromiso de recto lateral, llevan a veces a pacientes con diplopia, a veces no saben que en alguna posición el ojo está bloqueado, pero genera una oftalmoplejía de tipo restrictiva, no dejan que el ojo viaje hacia la acción del antagonista. Este sujeto está intentando mirar hacia arriba y este ojo está retenido por el recto inferior. Lo mismo ocurre con este paciente, el recto inferior no puede relajarse, está fibrosado y no deja que el recto superior actúe. En este caso es una retracción del recto medio y lleva el ojo hacia el interior, en aducción, de manera que tenemos oftalmoplejías restrictivas que inicialmente son hacia arriba, ya que el recto medio es el más comprometido, hacia afuera, por el recto inferior y luego por el recto medio, y finalmente casos donde ya la fibrosis en posición primaria deja el ojo en una posición anómala, como es este el caso, donde un recto inferior ya fibrosado, vemos aquí en resonancia magnética el tendón respetado, como les decía, patronímico de Graves, y el ojo en posición primaria ya está retraído hacia la posición de retracción que genera el recto inferior fibrosado. Aquí vemos otros músculos en resonancia magnética. Nuevamente, es más sencillo pedir una tomografía más rápida, menos tiempo, menos costo que la resonancia. Todavía, pese a que la literatura muestra algunos hallazgos en músculos de resonancia magnética que hablarían de actividad en T1, en T2 del interior muscular, es la clínica y es la tomografía computada la que mejor resuelven esa duda. 4. La retracción del párpado, que es el verdadero Graves. La retracción del párpado se presenta en el 90% de los pacientes en el curso de la enfermedad. Inicialmente puede ser hasta el 70%, pero con el correr de los meses, a veces de las semanas, el paciente ya manifiesta una retracción que por ahí no tenía al inicio. Pero esta es la principal causa de retracción y es el verdadero signo de un Graves. El paciente puede tener, al igual que el exoftalmos, una forma bilateral asimétrica, unilateral, observarse mayormente cuando el paciente mira hacia abajo, de manera que el paciente se mira a la mañana al lavarse la cara y no lo reconoce, la retracción palpebral, pero el que cena en la mesa frente al paciente es el que descubre esta situación, el que estudia o lee junto con el paciente es el que descubre esta situación cuando el paciente mira hacia abajo. Nosotros revisamos pacientes con posible distiroidismo cuando nos son enviados en todas las posiciones de la mirada y a veces el lead lag es el que aparece aquí.
Ocurre por diferentes circunstancias, hipertono simpático es una de las situaciones, no responde bien a los tratamientos oculares o sistémicos, es una hiperfunción del recto superior y del complejo elevador secundario a fibrosis, esa también es una situación posible, a veces secundaria a la infiltración muscular. En fin, las adherencias finalmente son las que terminan generando este tipo de retracción incoercible. En el párpado inferior el euribléfaro a veces también está presente y tiene la misma significación que la retracción del párpado superior. Esta paciente nos consultó por retracción del párpado superior. Nos consultó con una endocrinopatía activa y en tratamiento. No teníamos duda que esta paciente tenía un distiroidismo, que ese distiroidismo estaba acompañado de una exoftalmía leve, sin signos de edema ni congestión, pero a la paciente no le preocupaba la retracción, le preocupaba la ptosis. Este es un buen ejemplo para mencionarles lo que ocurre en el hallazgo de esta ptosis y que al tomar con el dedo el ojo que tiene la retracción y elevar el párpado, vemos que cae más la retracción inicial. Al con el dedo levantar el párpado tosado, vemos que cae la retracción del párpado inicialmente retraído, y que al hacer fatigar, abriendo y cerrando los ojos rápidamente, repetidamente, durante 20 o 30 ocasiones, ambos ojos se fatigan, caen. El overlap de una enfermedad autoinmune con otra es casualmente el Graves, con la forma Osserman 1 de miastenia ocular, la que se suele aparecer en ocasiones y no es muy frecuente, pero es muy clásica. De manera que acordemos que un paciente con retracción y ptosis en un distiroidismo, estudiemos la posibilidad de tratarse de una ocasional Osserman 1, una miastenia transitoria que suele responder muy bien al tratamiento con mestinol. Un quinto punto netamente oftalmológico es la tensión ocular. La tensión ocular en estos pacientes con aumento de las tensiones mecánicas dentro de la órbita obligadamente llevan a un aumento de la tensión en la vena oftálmica que drena la cavidad orbitaria, y eso hace que las venas acuosas y la cámara anterior tengan dificultad en evacuarse. Esto hace que la tensión aumente, no necesariamente significa glaucoma. El mejor trabajo que he leído sobre el tema, y ya lleva mucho tiempo, es del grupo de Kennerdell de Pittsburgh. Él fue la doctora Kimberly Cochran, que se encargó de publicar con este grupo la serie de 500 pacientes consecutivos seguidos durante casi 10 años en la ciudad de Pittsburgh con patología distiroidea, de los cuales los que tenían hipertensión ocular de alrededor de 22 milímetros, más o menos, fueron pacientes seguidos y que nunca desarrollaron la enfermedad glaucomatosa, con daño de campo y daño en el nervio óptico. Y los pocos pacientes que sí desarrollaron glaucoma en este grupo de 500 pacientes con Graves, eran el mismo porcentaje de pacientes con glaucoma que transitan por la ciudad de Pittsburgh, de manera que correspondía a la estadística de glaucoma esperable para esa población. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el paciente es tratado, y hay otras referencias como la de Danish Meyer, el grupo de Filadelfia, de Peter Sabino, y el grupo de Hartmann de Alemania, publicado en Strabismus, cuando uno sigue al paciente y la enfermedad se va silenciando a lo largo de la curva de Randall, estas presiones que son de 19, 20, 21, 22, que no son glaucoma, hay que dejar al ojo tranquilo. Vemos a lo largo del tiempo que a estos pacientes les dan drogas hipotensoras, el paciente responde durante el primer mes, mes y medio, se ocurre taquifilaxia, el paciente luego vuelve, pese a la medicación, a elevar la tensión ocular. El ojo necesita una presión de 20, 22 para evacuarse. Con menos presión el ojo no funciona, la vena oftálmica está hipertensa, para drenarse en un gradiente de mayor a menor, tiene que tener la cámara un poco más de presión que la vena acuosa, que la vena oftálmica, que el seno cavernoso y que la yugular para llegar a las cavidades derechas del corazón. Así que no tratemos los pacientes con hipertensión ocular en el Graves en un rango de hasta 22, 23 milímetros,
porque como en este paciente que hemos seguido durante mucho tiempo, es un paciente con campos visuales que no variaron, lo hemos seguido con HRT para ver con estas presiones qué pasaba con el disco óptico, y lo hemos seguido durante 38 meses viendo que no había ningún cambio a nivel del disco ni del campo visual. De manera que este es un ejemplo de los muchos pacientes que seguimos a lo largo del tiempo. Es muy raro tener que someter a un paciente a medicación antiglaucomatosa. La neuropatía óptica, como mencioné al inicio, es la más ignorada, la más peligrosa y que tiene una baja incidencia. En realidad nosotros con Dolores en el hospital vemos entre 2 y 3% anual de pacientes con una neuropatía. Aquí es mucho más frecuente en mujeres que en varones, y la enfermedad se da 4-1 en mujeres contra varones con morbitopatía. En el caso de la neuropatía asociada al tiroidismo es mayor, es de 9-1, peor en el caso de diabéticos, para el rango en el que vuelve a tomar prevalencia el varón, ahí es 1.6-1, y se encuentra generalmente en el estatus hipertiroideo. Yo he revisado para el Seminars en Ophthalmology hace unos años la situación bibliográfica de estos casos más la experiencia propia, y la historia natural de esta neuropatía, que es infrecuente pero que es severa. Ocurre que cuando se pierden 2 o 3 líneas de visión al momento de la consulta, hay que estar siguiendo al paciente con un follow-up muy estricto, porque generalmente tiene una recuperación espontánea sin hacer nada más de lo que se estaba haciendo hasta el momento. Sin embargo, cuando en el poco seguimiento de 2 a 3 meses el paciente esa visión la comienza a deteriorar, o sea, la neuropatía continúa, entonces se impone hacer esteroides. Esteroides orales ya no se están usando, es el intravenoso la indicación, o la radioterapia. Si el corticoide fallara, esa flecha puede ser reversible, uno puede comenzar primero con rayos y después con esteroides, o simultáneamente con esteroides y rayos. Y finalmente, si en el poco tiempo de seguimiento nada funciona, la visión sigue deteriorándose, hay que ir rápidamente a una descompresión en caliente para que el vértice orbitario se descomprima, porque una de las teorías es el crowding, el abigarramiento del vértice donde los músculos comprimen al nervio óptico. Otras teorías dicen que es el stretching, el estiramiento del ojo hacia adelante. De cualquier manera, la descompresión funcionaría en ambos mecanismos. La córnea es el elemento más expuesto de toda esta situación. Y esta córnea, por el exoftalmos, que está más adelante, por la disminución en el parpadeo, está más desprotegida, por la retracción palpebral, está más desprotegida, y por la alteración cualitativa de las lágrimas que la glándula fabrica en los pacientes con esta patología, hace que tengan un break-up time breve, que la región de hora 6 comience a erosionarse y suele presentar, aquí tenemos el ejemplo de un break-up time breve, todavía hay molestias pero no hay lesiones, el paciente se queja frente al endocrinólogo, el endocrinólogo lo medica, el paciente debe venir al oftalmólogo para comprobar cómo está esta situación corneal, para ver si no hay una queratopatía en banda, si no hay una queratopatía difusa, úlceras que, como les decía, casi siempre están en el tercio inferior, cerca de la hora 6, son múltiples, pequeños botoncitos que unos curan, están en distintas fases de cicatrización, otros aparecen, y lo que tenemos que hacer es seguirlos según el grado de molestia y de representación en la fluoresceínografía a la lámpara de hendidura, con el tipo de tratamiento, sean ungüentos, sean gotas, lágrimas artificiales, etc. La complicación peor, uno siempre tiene el caso peor para mostrar, es el absceso corneal, la perforación que conduzca a la endoftalmitis y a la pérdida ocular. Esto es excepcional. Tenemos que estar siempre nosotros, el endocrinólogo no puede manejar esta situación, nosotros viendo a los pacientes en la lámpara de hendidura para decir, esto va a lubricar, esto va a cirugía de párpado, esto va a cirugía orbitaria para proteger esa córnea. En la aproximación clínica, y esto va empalmado con lo anterior, es multidisciplinaria. Los endocrinólogos, a través del Journal of American Medical Association, publicaron en su versión endocrinológica los guidelines de tratamiento ya hace muchos años, donde explicaron algo así como la doctrina Monroe,
La doctrina Monroe, que decía América para los americanos, dice la tiroides para el tiroideólogo y el ojo para el oftalmólogo. A veces eso no ocurre y el paciente nos llega tarde, pero debería ser que esta regla se siguiera, de manera que cuando nosotros vemos a un paciente en estas condiciones y somos los primeros, enseguida lo enviamos al endocrinólogo y viceversa, y lo podamos seguir en conjunto. ¿Qué ocurre? Ya les expliqué la curva de Randall. Hay un momento de actividad donde la enfermedad empieza a generarse, tiene un periodo de acción, son 18 meses donde tenemos que estar atentos a si lo vamos a medicar, no lo vamos a medicar, cuál va a ser nuestra conducta. Y esta curva de Randall se tamiza, con todo lo dicho hasta ahora, por un score de actividad. Utilizando, como hoy en día la mayoría de nosotros utilizamos el score del EUGOGO, del Consorcio Europeo para Oftalmopatía de Graves, el CAS, Clinical Activity Score, es una tabla de 10 puntos, de las cuales los 7 primeros son los que evocan los signos de actividad, donde entre 1, 2 y hasta 3 puntos uno al paciente lo sigue. Si la sumatoria da más de 3 puntos, lo comienza a tratar, y cuando lo sigue en un score de 2, por ejemplo, y lo cita al mes y medio, utiliza los 10 puntos en total para ver cómo da el score, y si aumenta 1 o 2 puntos, al paciente ya se lo comienza a tratar. Todo esto está tamizado por la experiencia y las condiciones en las que el paciente presenta o no presenta movimientos en el CAS para decidir, prefiero tratarlo que estar esperando una complicación de la cual después no pueda volver. Pero esto, googlean EUGOGO, googlean el CAS y van a tener para imprimir y pegar en la pared de su consultorio la tabla como tenemos nosotros y verla cada vez que viene un paciente y anotar su score a lo largo de los 18 meses de actividad. Ok, nos toca tratarlo. Y no voy a hacer una compulsa, somos unos cuantos, pero cada uno pensará, ¿lo tratamos con corticoides? Muy bien, prednisona, usamos otro, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Qué dosis? ¿Utilizamos radioterapia? Es una opción, es legítimo. ¿Utilizamos otra cosa? Rituximab, tocilizumab, teprotumumab. Ya la medicación en la literatura empieza a florecer con otras situaciones. Todo lo que dije junto, no le hacemos nada y lo mandamos a la casa que se cure solo. Bien, el amor es ciego, y el amor es ciego y se enamoró de la literatura del Lancet. En 1966, Werner publica corticoides altas dosis orales en una serie muy pequeña, 5 pacientes, y dice, a mí me fue bien, más otros casos que no publiqué, la gente le creyó, se enamoró, y durante medio siglo se utilizó corticoides a altas dosis, con todos los efectos adversos posibles y más, y con poca respuesta ocular insatisfactoria. Y ahora que estamos tan famosa la situación de la pandemia, habíamos entrado en un periodo de escepticemia. Esta fue la pandemia que tuvimos de escepticismo en su momento. Se sumaron muchas voces. El mismo Kennerdell, en una revisión para el Nanos, en un momento dijo el corticoide y la radiación no juega ningún rol en el manejo de los trastornos de la motilidad, y siguió con otras voces que se sumaron al disgusto porque el corticoide no satisfacía plenamente, y nosotros en ese disgusto nos juntamos, muchos de los que estamos aquí en el chat, y otros que están repartidos por el país y por el mundo, y lideramos un trial que fue que se publicó en 2004 en el British Journal of Ophthalmology, y que dijimos, vamos a tratar a los pacientes con corticoides, no cualquiera, vamos a usar triamcinolona, y se lo vamos a dar en el lugar del problema. Vamos a inyectarlos en forma periocular. ¿Qué es lo que hicimos? En el cuadrante inferoexterno de la órbita, por donde se inyecta anestésicos cada vez que un cirujano va a hacer una operación de cámara anterior, o sea que le es familiar al oftalmólogo esta vía, con una pequeña aguja de 27G, 29G máximo de delgadez y de media pulgada, o sea que no llegábamos ni al ecuador del ojo al inyectarla a través del párpado. Íbamos haciendo en un grupo que fue control, no se le hizo nada, en un grupo que fue inyectado, 4 aplicaciones en total, 1 por semana, de media ampolla de triamcinolona por órbita, en total 4 inyecciones, y nos encargamos de ver qué grosor muscular tenía. Hicimos una regla de 3 simple para establecer la relación entre el músculo y el nervio óptico, cosa que
no entrábamos en el bias de qué amplificación tenía cada tomografía según el aparato en el que se producía, y con eso teníamos un estándar de medición de los 4 músculos rectos, y se medía la capacidad de movimientos oculares en un perímetro de Goldman con ambos ojos abiertos. El paciente miraba en todos los sentidos donde se le mostraba el punto luminoso, y a partir de donde decía que ahí ya no le llegaba, ahí ya veía doble, se marcaba una especie de isóptera cuya sumatoria en grados nos decía cuál era el área en la que el paciente podía mover los ojos sin ver doble. Controlamos a los pacientes del momento 0, la semana 10 y 24, o sea, hasta los 6 meses, y vimos cómo mejoraban los pacientes en el rango de movimientos oculares, el grupo tratado respecto del grupo no tratado. También vimos cómo mejoraron los volúmenes musculares de los 4 rectos, el recto inferior, el recto medial en el grupo tratado versus el no tratado, lo mismo en el grupo recto superior elevador y en el recto lateral. Esto, por supuesto, para mostrar un ejemplo de los pacientes ingresados, el aspecto pre y post tratamiento, el aspecto de la tomografía pre y post tratamiento. Las ventajas de este tratamiento es sencillo. Nosotros mejoramos en la proposición del trial el área de no diplopia, los músculos se adelgazaron y los ojos se pudieron mover más, con mínimos efectos locales debido al procedimiento, y por supuesto no estaba en los endpoints del trial, pero mejoró mucho el aspecto inflamatorio de estos casos. Hubo literatura antes que nosotros, publicada con distintos tipos de corticoides utilizados inyectables en la órbita, pero ninguna serie hasta aquí de tipo controlada, multicéntrica, randomizada, que nos llevara a esta conclusión. Uno de los elementos interesantes en el aspecto general es que no se inhibió, hicimos un control de cortisol urinario, no se inhibió la suprarrenal, los pacientes no desarrollaron Cushing, no tuvieron trastornos en la presión arterial, no retuvieron líquido ni alteraron su glucemia. Eso fue muy importante. Tampoco a nivel ocular aumentaron su presión intraocular ni desarrollaron cataratas. Este es un paciente que fue tratado con corticoides orales, 60 miligramos por 20 días, en 2 oportunidades. Se hizo 20 días, se redujo la dosis, no mejoraba, al contrario, al empeorar se volvió a repetir, el paciente no respondía, se le hizo 1500 centigrados de radioterapia al vértice de cada órbita y los resultados no habían cambiado o habían empeorado desde el momento inicial. Este paciente con estrabismus fixus y muy mala visión respondió a 12 inyecciones consecutivas de triamcinolona. De manera que todos los tratamientos, este del que le hablo y los por venir, tienen pacientes respondedores y tienen un pequeño grupo de no respondedores. El no respondedor no es un fracaso médico, es simplemente la observación de que si a esta herramienta terapéutica no funciona, hay que modificarla. Nosotros estamos muy cómodos inyectando triamcinolona, viendo los cambios clínicos y aquí tomográficos de pacientes donde hemos mandado al Jurassic Park de los esteroides orales, ya no los utilizamos más. Respecto de la estructura terapéutica del Leugogo, que aconseja metilprednisona intravenosa, el Leugogo es un grupo muy poderoso europeo, es un consorcio muy grande, y ellos preconizan el método Cajali de metilprednisona intravenosa, inicialmente 1 gramo diario 3 días y después sesiones de medio gramo intravenoso cada 10 días aproximadamente, a veces semanales, a veces bisemanales, hasta completar 12 ciclos. Este es un paciente que recibió el método Cajali, hizo 12 ciclos de metilprednisona intravenosa y esta es la respuesta al final del tratamiento. Nosotros hicimos 4 aplicaciones de triamcinolona y este paciente que no era respondedor al tratamiento de Cajali fue respondedor a la triamcinolona. En todo tratamiento tenemos en general la expectativa de un 10% de no respondedores. Por la vista en la literatura y la experiencia propia, ese es el número aproximado, de manera que no esperemos con cualquier tratamiento que siempre vamos a tener éxito. Si empeora hay que cambiar la estrategia y no significa un buen resultado que el paciente vuelve a ser el que era antes de la enfermedad.
Es suficiente con detener la progresión de la curva de Randle, es suficiente con conseguir unos milímetros de reducción en el exoftalmos, de mejoría en el edema, congestión y, por supuesto, en las mejorías de los movimientos oculares. Las lecciones aprendidas para nosotros, que somos tan adictos a la triamcinolona, es triamcinolona versus metilprednisona no requiere internación, como en el caso del método de Leugogo. Esto es un menor costo operativo al paciente, no hay que tenerlo internado. No requiere laboratorio para chequear toxicidad hepática, que es el principal concern en el método de Leugogo, ya que a 6, 7 sesiones a veces tienen que suspender el tratamiento por la toxicidad hepática a la que van llegando por la sumatoria de la dosis por el corticoide. La triamcinolona en la dosis en que nosotros la implementamos no tiene dosis tóxica y es, de nuevo, manejo por parte del especialista. La triamcinolona la aplica el oftalmólogo, tiene que venir a vernos a nosotros. Cuando manejan los endocrinólogos el método Cajal y el Leugogo, nosotros no vemos en general al paciente y nos lo devuelven cuando terminan los 12 ciclos. De manera que, por múltiples motivos, lo que hemos aprendido es que la triamcinolona nos viene muy bien. El Leugogo, que preconizó el tratamiento con metilprednisona, estuvo cambiando rápidamente al rituximab, cuando por principios de la década que estamos abandonando, aparece, de 2010, 2011, empieza un trial. El Leugogo, ya se los voy a mostrar, pasó a estudiar qué resultados tenían con el rituximab y luego volvieron a modificar su esquema. Este es un paciente pre y post triamcinolona, este es una paciente pre y post triamcinolona. Les voy a mostrar un par más para que vean resultados con la aplicación local de triamcinolona, los cambios tomográficos observados, con la tranquilidad de no estar con los efectos adversos del corticoide. Les decía, cuando nosotros publicamos el tratamiento con triamcinolona, más o menos en una época similar, Cajali publica en el Journal of Clinical Endocrinology el tratamiento de solmedrol intravenoso, y rápidamente aparece un amigo, el doctor Jim Garrity, de Mayo Clinic, y él es uno de los primeros en publicar un trabajo con una serie pequeña de Mayo Clinic con rituximab, y advierte que se le presentaron en una serie pequeña 2 casos de neuropatía óptica. Ellos se quedan quietos y no se mueven mucho más. Pero Leugogo rápidamente, y aquí vemos en el Congreso de Ankara del 2014, Mario Salvi, que era el presidente en ese momento, está mostrando una curva donde rápidamente 2 dosis de rituximab muestran ser mucho más efectivos que la metilprednisona que ellos preconizaban, y en 2014 empiezan a cambiar de metilprednisona a rituximab, mientras el resto del mundo continuaba haciendo lo que ellos habían originalmente publicado. Hoy el Leugogo se asoció a Terry Cox, Terry Smith. Terry Smith es un endocrinólogo muy importante de la ciudad de Los Ángeles, y juntos empezaron a hacer un trial con anticuerpos monoclonales. Utilizaron el teprotumumab, y el teprotumumab, seguido por el grupo que es un grupo muy importante, publicaron tanto en Lancet como en el New England Journal of Medicine del 2017 unos pocos papers hablando de los efectos beneficiosos que tenían en el tratamiento de esta enfermedad en el periodo activo, e hicieron un trial donde pacientes con un CAS mayor a 4 y que por lo menos por 6 semanas no hubiesen recibido esteroides, excluyendo la neuropatía óptica, fueron tratados. Un grupo placebo de 45 pacientes y un grupo con teprotumumab de 42 pacientes, seguidos durante 39 y 36 semanas aproximadamente. Los grupos eran bastante coincidentes estadísticamente, y lo que consiguieron es modificar el CAS en 2 puntos, modificar la proptosis en 2 milímetros aproximadamente, pero en un tiempo de inicio a seguimiento de la equivalencia volcada sobre la escala de Randle, equivalente al momento que la enfermedad se empieza a silenciar. Así que realmente tendríamos que esperar un poco más para saber qué es lo que hace el teprotumumab, muchísimo más caro que la triamcinolona. En cuanto a los beneficios, no hay tanta diferencia entre el grupo placebo contra el grupo tratado con teprotumumab. Sin embargo, los hallazgos
y las publicaciones hicieron que la FDA en enero de este año aprobara como tratamiento de la oftalmopatía distiroide en los Estados Unidos el teprotumumab. Por las discusiones tenidas con colegas, amigos, y vemos en el chat del Nanos cómo se lo puede utilizar, no es aprobada rápidamente por los HMOs, por los sistemas de salud en los Estados Unidos como primer tratamiento. De manera que es muy interesante, nuestra querida amiga Rosa Tang es uno de los líderes en este paper, algún día Emily la va a invitar para que nos hable de esto y saber un poco más con alguien desde adentro, uno de los oficiales de este trial, y enterarnos de qué ocurrió. Hasta invitar al final de mes. Estudiando un poco la literatura actual, caigo finalmente en el Cochrane para preguntar al Cochrane qué es lo mejor que se puede utilizar en este momento y lo menos dañino, y curiosamente encontramos que el Cochrane dice que las inyecciones orbitarias versus los esteroides en el manejo de la tiroidopatía es la mejor opción, la que menor efectos adversos tiene. Veremos si esto lo compara contra el brazo rituximab, contra el brazo teprotumumab. Mientras tanto, insisto, estamos muy contentos con la triamcinolona. Noveno, son 10 mandamientos, estamos por el noveno. Yo sé que hay en línea gente que es muy proclive a la radioterapia. Yo no es que la ignore, pero solamente en la neuropatía óptica me parece un método de elección. Hay quienes la utilizan en dosis, en la diplopia, en el compromiso muscular, hay literatura contrapuesta en todas estas situaciones. Sin embargo, yo la radioterapia la utilizo solamente en el caso de neuropatía óptica. Y finalmente, el último de los mandamientos es el caso en el que hemos llegado a la fase de secuela, donde la cirugía, que no siempre es necesaria, es importante ver si el paciente la necesita por compromiso visual, si el daño cosmético en su vida social es justificada, si el paciente es el que nos las pide, y entonces elegir cuál es el método quirúrgico que vamos a utilizar. Opciones hay unas cuantas. La descompresión orbitaria, la lipectomía orbitaria, la cirugía del estrabismo de los músculos extraoculares por diplopia, siempre cirugías relajantes, la retracción del párpado superior, la blefaroplastia, y eventualmente, y vuelvo a insistir, se presenta poco, pero es urgente, la descompresión en caliente de la neuropatía óptica. Cosmético es el último de los puntos a considerar. Los tipos de descompresión orbitaria, para hacer lugar a tanto volumen que ha quedado empujando el ojo hacia afuera, es la ruptura de una, dos o todas las paredes de la órbita. Se puede descomprimir el piso, la pared medial, ambos, descomprimir 3 paredes asociando pared lateral e inclusive hasta el techo con el método de Nafziger. Se puede ir por vía endonasal, hay cirujanos que lo hacen y lo hacen muy bien. Se puede descomprimir el trígono del ala mayor del efenoides en la órbita posterior, hay gente que lo hace muy bien. Sin embargo, aquí está lo que se debe hacer. Estos son preparados óseos donde se ve cómo se van comiendo los huesos a nivel de la pared medial, inferomedial, el piso, para conseguir más lugar. Y aquí está lo que pasa en la tomografía. Al hacer más lugar rompiendo hueso, la musculatura, la grasa se reacomoda y permite en distintos grados y en distintas ocasiones que el ojo vuelva a su lugar. Esta es la foto linda, esta es la foto linda, sin embargo, no veo que puedan leer mucho lo que está escrito acá abajo. Lo que está escrito acá abajo es diplopia posoperatoria. Hay que avisarle al paciente. En un porcentaje no despreciable de casos existe una diplopia que no va a desaparecer sola en el posoperatorio y que puede requerir cirugía de estrabismo a posteriori. Muchos pacientes se encuentran satisfechos por el aspecto cosmético y toleran la idea de una diplopia posterior y una cirugía a consecuencia de ello, pero esto hay que advertírselo al paciente. Jim Garrity revisó para nosotros la literatura publicada hasta el Nanos del año 2000 y vio que en cirugías donde se descomprimía una sola pared, lateral, medial o piso, 2 paredes, todas las paredes, por cualquier vía endoscópica, dinamitando las 4 en conjunto, lo que se obtenía como milímetros de descompresión, en el caso de una pared podían ser 2, 3, 5 milímetros con una pared, y rompiendo todo también se podían obtener 3 milímetros o 4 o 5 o eventualmente más. Y
con toda esta enseñanza, Jim Garrity nos dice, no depende de la técnica, no depende del cirujano, depende de otras circunstancias como la anatomía de la órbita para saber si vamos a conseguir más o menos con determinada técnica, y no siempre podemos ofrecerle al paciente resultados maravillosos y decir, en mis manos, esto es lo que le voy a ofrecer. Mejoran, mejoran. Cuanto menos dañinos seamos, mejor. La otra posibilidad, en vez de romper paredes, fíjense, este ascensor es una oftalmopatía distiroide, es una órbita llena de músculo, grasa. Esta gente es la gente que ocupa la órbita crowded del paciente con distiroidismo. Si en vez de romper las paredes del ascensor, lo que hacemos es sacar a los que sobran para que los que estén más cómodos, ejemplo, el ojo, lo que hacemos en esta circunstancia es el ejemplo aplicable para la lipectomía. Esto fue publicado por Stephen Trockel y Michael Casey en la Universidad de Columbia ya en el año 93. Cuando el paciente tiene exclusivamente grasa o predominantemente grasa como expresión del volumen que genera exoftalmos, sacar la grasa es una buena opción. La grasa se saca en panículos a cielo abierto, la colocamos sobre una jeringa para controlar cuántos milímetros cúbicos estamos obteniendo. Anatómicamente vamos a los reparos necesarios donde esa grasa se ubica, ínfero-externo, ínfero-interno, y esos son triángulos muy generosos. A partir de allí, una vez que obtenemos entre 3 y 4 milímetros, aquí obtuvimos mucho más, ya nos consideramos satisfechos, y en casos unilaterales, como este de aquí arriba a la izquierda, operamos el ojo en cuestión y la simetría lograda es satisfactoria. En casos bilaterales, aquí vemos la tomografía cómo el ojo vuelve dentro de la cavidad orbitaria. Este es un caso unilateral, aquí vemos el exoftalmo unilateral, operamos ese ojo como vuelve a su lugar el globo ocular. Yo no soy oculoplástico, pero tenemos oculoplástico, el doctor Friedrich en nuestro equipo, y hay oculoplásticos muy importantes en nuestro país, y seguramente ustedes alrededor de su área de trabajo también los tendrán. Ellos son los que hacen la cirugía del párpado, debilitando a la aponeurosis, desinsertando la aponeurosis del recto del músculo elevador, a veces seccionándola por completo, a veces el caso de la cirugía en urgencia es simplemente la tarsorrafia sin mucha cosmética, para luego, cuando la situación mejore, sí poder hacer una cirugía más reglada. En el párpado inferior es más complejo, se pueden utilizar espaciadores, debilitamiento de los retractores, el tarsa strip, que es como un lifting específico y localizado del párpado inferior, pero es mucho más resultado el que se obtiene en la cirugía del párpado superior que en la del inferior. Como alternativa, la toxina botulínica. Yo he publicado este paper en el año 93, fue el primer paper publicado en retracción del párpado superior con toxina botulínica como alternativa a la cirugía. Aquí vemos un caso unilateral, sobre el pliegue de belleza se aplica toxina botulínica. Aquí vemos el resultado efímero, es un resultado que dura 3, 4 meses, y luego el paciente, si quiere operarse, se opera al repetir la retracción. Si quiere repetir la inyección y no ir a la cirugía, también lo puede hacer. En fin, aquí vemos otro caso más de una retracción unilateral, lo hemos hecho en bilaterales también, y es satisfactorio por un tiempo determinado. Y finalmente la cirugía del prisma, la cirugía de los rectos cuando existe diplopía. Fíjense el caso superior, el paciente viene con un chin-up, el mentón hacia arriba para evitar diplopia, ya que en posición primaria trata de mantener los dos ojos al frente, pero cuando le pedimos que eleve este ojo no lo puede hacer, de manera que en posición primaria está más cómodo en esta posición. Cuando le ponemos prismas de base inferior importantes, de 15 dioptrías aproximadamente, recupera la posición y alivia la contracción del cuello. Estos pacientes hacemos esta maniobra para decirles que esta cirugía va a lograr lo que logra el prisma, y entonces podemos convencerlos de por qué tiene que ir a una cirugía de recesión de los rectos inferiores. Este es otro caso bilateral, rápidamente los devuelve artificiosamente a la posición primaria. Este es un caso unilateral donde hicimos un prisma de Fresnel acolado en la parte inferior del ojo. Este es el caso que mostré inicialmente de retracción en posición primaria en el recto inferior. Se hace una recesión amplia que le permite al ojo lograr la posición primaria, eventualmente eleva mejor, pero no queremos que pierdan la infraducción, que es la que más se utiliza en la lectura y en el desplazamiento cuando el paciente camina. 10 mandamientos, aquí están. El exoftalmos, el edema, la oftalmoplegia y la retracción, atención a la presión ocular,
a la neuropatía óptica, proteger la córnea, la indicación clínica, qué hacemos con la radioterapia y eventualmente la cirugía al final de la curva de Randall. Yo les agradezco la atención, agradezco la invitación, agradezco el haber estado allí atentos a esta charla. Los invito a Neurooftalmológica, este año es la número 28, donde muchos de los que están en el chat participan. Pueden subir a la web y ver de qué se trata. El sábado 3 de octubre, presencial o por web. Yo los espero con todo gusto. Hasta aquí lo mío, así que Emily, dime si hay preguntas en el chat que no las he visto. Tenemos preguntas aquí en chat y en Facebook. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de la nueva publicación, una publicación reciente que está en Journal Ophthalmology Visual Research acerca del uso de triamcinolona y le colocan además dexametasona a nivel, o sea, utilizan la misma técnica que tú, solo que además asocian la dexametasona 4 miligramos? ¿Qué opinas de ese? Mirá, a mí cada cosa que aparezca y que sea de uso del oftalmólogo me gusta mucho. Si perdemos el control porque es intravenoso y se va a otro sitio, no tanto, pero todo lo que se haga en el ojo me interesa. Cuando me dicen, ¿y si se puede hacer 8 en lugar de 4 inyecciones? Digo, ¿cómo no? Tú tienes la posibilidad de hacer el nuevo trial. Yo ya no. Y me gustaría ver venir un nuevo trial con mejores resultados de los buenos que ya tenemos. No me parece mal que se asocie a la dexametasona. A todos los corticoides que les tengo miedo en la órbita es que utilizados más de una vez sí penetren a cámara anterior y sí generen hipertensión intracamerular, un glaucoma verdaderamente cortisónico, por corticoides que tienen moléculas de mucho menor volumen que la triamcinolona. ¿Cuál es la ventaja de la triamcinolona respecto de la inyección paravulvar, respecto de los demás? Que son moléculas de más de 200 micrones de diámetro y la Tenon no las puede filtrar, de manera que la triamcinolona queda en la órbita, no pasa al ojo. Por eso nuestros ojos no se hipertensan. Se hipertensan las del uveitólogo que le inyecta subtenoniana, subconjuntival, la del retinólogo que le inyecta dentro del ojo, pero nosotros no tenemos hipertensión precisamente por eso. Ojalá la dexametasona dé los resultados que se esperan por ese paper y ojalá no dé hipertensión intraocular. No, ellos nos dan como, o sea, la triamcinolona. Sí. No hace que la dexametasona sea de mayor volumen y la Tenon no la pueda filtrar. Ok, aquí tienes una pregunta, voy a empezar con la del Facebook y ya hago las que tenemos acá. Pregunta, ¿cuántas dosis y cuántos miligramos y cuántas veces usas la triamcinolona intraorbitaria? La triamcinolona intraorbitaria paravulvar, no retrovulvar, insisto. La paravulvar en el cuadrante inferior la utilizamos una vez por semana. Le pedimos al paciente que compre una ampolla de triamcinolona de la forma intramuscular de 1 centímetro cúbico de 40 miligramos por ampolla. Ese es el estándar. Se llame Kenalog, Kenacort, Forcinolona en nuestro medio, se llame Trigón en España, no importa el nombre comercial, son ampollas intramusculares de 1 centímetro cúbico y 40 miligramos de droga. Media ampolla en cada órbita, una vez por semana, 4 aplicaciones es el estándar. Si uno quiere hacer más porque cree que el efecto lo quiere prolongar, ya está fuera del trial, pero es posible. Menos no hacemos. Tiene una pregunta en el Facebook y una aquí que es la misma, entonces la voy a preguntar de una vez. ¿Tuvo alguna complicación? ¿Tienes tenido complicaciones con el uso de la triamcinolona? La pregunta es muy interesante y yo no la tuve porque no la tuve, y cruzo mis dedos, pero hubo gente que la tuvo y aprendí de los que la tuvieron por qué la tuvieron. Los que tuvieron hipertensión intraocular y eventualmente catarata es porque le inyectaron subtenoniana. Los que tuvieron hemorragia retrovulvar es porque le inyectaron retrovulvar con una larga aguja intramuscular y trataron de ir inyectando con 27G, 29 en el peor de los casos. Y les doy un tip. Para inyectar con aguja más fina, el paciente desde que se sienta en la sala de espera tiene que tener la ampolla adentro del puño de la mano, entibiarla a la temperatura corporal, se hace más fluida y pasa más rápido por una 29G que de lo contrario. Así que para ser más fluida y ser más rápida la inyección, en ese sitio estudiado anatómicamente,
Esto me ha servido los años de ayudante de anatomía que he tenido en la cátedra y que he estudiado la órbita. El cuadrante ínfero externo de la órbita no tiene vasos suficientes de grosor como para arriesgar una inyección intravenosa y que esto lleve a complicaciones retinales. Las que se han descrito es por inyectar en cuadrante súpero interno o en otros sitios de la órbita. Ínfero externo, yo no he visto complicaciones. El dolor es mínimo, el dolor del pinchacito, finito. Te voy a leer acá una pregunta de Tamar. Interesante la aplicación intraorbitaria de triamcinolona. ¿Podría usarse metilprednisolona intraorbitaria? ¿Tiene experiencia con la aplicación local de otro corticosteroide? No la tengo. La pregunta es interesante. Yo no tengo esa experiencia. Curiosamente, es el corticoide intravenoso más utilizado lejos en cualquier pulsoterapia de que se tenga noticia, y estaría muy bueno que quien hizo esa pregunta iniciara un trial a ese nivel, así nos enteramos. Tal vez en la próxima semana con Dolores nos pongamos a inyectar metilprednisona a ver cómo nos va. Es la doctora Tamar de México, ella es neurooftalmóloga de México. También te pregunta, excelente Steve, gracias por compartirlos con nosotros desde Santa Cruz Sierra. ¿Cuál es el máximo poder prismático que prescribe a un paciente con diplopia en infraversión? El prisma para un paciente con Graves y con cualquier otra situación de diplopía clínicamente tolerable está entre las 8 y 10 dioptrías. Un paciente adulto, no voy a hablar de niños, un paciente adulto con un cuarto par, con un sexto par, con la desviación ocular que corresponda a una fibrosis muscular por miositis, no Graves, por un Graves, hasta 8 o 10 dioptrías lo tolera. Uno prisma al paciente en posición primaria y en todas las demás posiciones no va a alcanzar a mejorarlo, de manera que el paciente lo tiene que saber. Y si la diplopia es solamente en la mirada inferior, como el último que yo mostré, esto lo publiqué en el Journal Neuroophthalmology hace muchos años para un tercer par, cómo hacíamos prismas de Fresnel recortados, tipo un puzzle, en distintas áreas del cristal que porta para que ese prisma, con ese número de prisma, fuera beneficioso. Base inferior cuando está la mirada hacia abajo, base interna cuando estaba en la deducción, etc. De manera que si el paciente en la infraducción, que fue la pregunta, necesita un prisma hasta 8 o 10 dioptrías, le pido que haga un Fresnel, se lo recorto en el consultorio y se lo aplico yo sobre el tercio inferior de su anteojo. ¿Cuántas veces le inyecta triamcinolona? Yo creo que ya lo respondiste. 4 veces. Puede ser más. Dolores nos hace una acotación acá. La dexametasona tiene mayor poder antiinflamatorio, pero tiene de menor vida media. Gracias, doctor Ebner. Me gustaría saber si usted de entrada indica triamcinolona para vulvar o les da la oportunidad con metilprednisolona intravenoso. Creo que como corolario de todo lo que dije, la pregunta me obliga a repetir que como oftalmólogo y con la experiencia tenida, bien el paciente está para ser tratado, yo le doy triamcinolona. Va a otro hospital vecino donde el endocrinólogo tiene como gold standard al método de Lugogo, lo internará y le hará metilprednisona intravenosa. Yo la metilprednisona intravenosa la reservo para los no respondedores severos que bajo triamcinolona no andan como nosotros esperamos. Todos nosotros que vemos orbitopatía distiroidea y del grupo argentino, digo, Dolores que está conmigo, Aide, Mariana de Virgilis, todos tenemos casos graves, gravísimos en el año, 1 o 2, que no responden a nada y los acompañamos de la mejor manera posible. La mejor manera posible es el tratamiento que mejor y más confiable nos resulta en nuestras manos. Okay. Dolores, bueno, ya respondiste tú que no hay experiencia con la dexa para vulvar. Administra el total de triamcinolona, ya se la respondiste. Combina la triamcinolona intraorbitaria con esteroide sistémico, ya la respondiste. ¿Algo de selenio? Muy interesante lo del selenio. Yo lo quité de mis charlas el selenio, que en algún momento lo tenía puesto porque fue un único paper que salió en el New England Journal of Medicine. Lelio Valdeschi lideró
esta situación del selenio, selenio, la luna, lunático. Nosotros en el Hospital Británico nos dedicamos a estudiar pacientes con selenio en sangre y los que estaban bajos de selenio, a esos se les administraba selenio. A los que tenían selenio normal no hacía falta darles selenio, porque es la carencia la que hipotéticamente es la que estaba implicada en el desarrollo de la situación orbitopática. Así que a los que tenían selenio normal no les dimos, a los que tenían selenio bajo les dimos, y no vimos ninguna mejoría producto del selenio. Hoy, si el endocrinólogo le quiere dar selenio, no hay ningún problema, no lo va a dañar. Para nosotros no es una situación terapéuticamente importante. Ok, Aide también recomienda agitar mucho el frasco. Sí. Ya le vamos a dar la palabra a Guillermo, pero antes de eso quisiera, como quedan pocas preguntas, terminarla y luego le damos la palabra a Guillermo. Dice, la profundidad de la inyección, entendí aguja de 1/3 de pulgada. La aguja que se utiliza para tuberculina o para insulina es una aguja que ya o viene precargada con un 27G o uno la puede modificar en algunas marcas por una 29G. Es de 1 centímetro cúbico y el largo de la aguja es de medio inch. O sea que cuando uno la está comprando, uno ya está sabiendo que tiene media pulgada, o sea, es 1 centímetro 25 el largo de esa aguja. Estamos recibiendo, y hace poco, jeringas para toxina botulínica de uso en el blefaroespasmo, por ejemplo, de 30G y que tiene 4 milímetros de largo. Esa aguja es fantástica para ir debajo de la piel, pero no sirve para ir para vulvar. O sea que utilizamos la de medio inch, 1 centímetro y moneditas, para ir con la para vulvar. Ok, aquí la doctora Tamar te pregunta también, en un caso que el paciente requiera descompresión orbitaria, ¿cuál pared orbitaria prefiere? Si hubiera que descomprimir pared, la pared más generosa suele ser la combinación de piso y pared media por vía transcaruncular, por vía transconjuntival. Con exponerla y con una pinza comedora tipo Carrison, pero de las que se utilizan la Takahari en órbita, uno va comiendo hueso y va abriendo pared lo suficiente hacia medial y hacia inferior. Si va por vía endonasal, lo que va a encontrar mejor es, junto con el otorrino, va a encontrar la pared media, pero esas son las mejores paredes. Yo me siento muy cómodo haciendo un abordaje externo, la orbitotomía tipo Cronlein, pero comiendo pared lateral no da tanto como daría una pared media y un piso. Okay. Marcela te dice que ya hice más de 8 inyecciones por órbitas, traté neuropatías ópticas con reversión de la neuropatía y aprendí con Bueno, el doctor Bruno, le agradezco sus enseñanzas, te agradece tus enseñanzas. Marcela tendría que haberle compartido la pantalla para que lo diga. Marcela se encargó de hacer un trial en Brasil. Ahí la tiene. Ahí está, la querida Marcela. Marcela se encargó de hacer un trial sobre neuropatía óptica que nosotros no hicimos porque fue un criterio de exclusión, y cuando lo publica nos empezaron a llover mensajes de Mayo Clinic y de otros sitios diciendo lo que hicieron ustedes primero no era para la neuropatía, ahora sí es para la neuropatía, parece que lo de la triamcinolona va a tener un lugar en la historia. Así que yo le tengo que agradecer a Marcela que haya recogido el guante del desafío de la neuropatía óptica y lo haya implementado también en esta condición. Bueno, de hecho en ese paper con DEXA nombra mucho a Marcela. Su trabajo es muy mencionado en ese trabajo que acabo de decir que salió publicado. Injusticia. Ahí te hace mucha referencia, Marcela. Si no lo has leído, te lo voy a hacer llegar esta tarde. Como que no escucha. Aquí pregunta, ¿qué complicaciones a largo plazo ha observado con radioterapia en orbitopatía tiroidea? Pero la doctora Aide dice que le gustaría comentar de radioterapia. Entonces, Yo les dejo prefiero que sea Aide la que lo comente porque Aide tiene más experiencia. Ok, Aide, por favor. Sí, acá me habilité. Sí, yo creo que así como Roberto habló del trabajo de Garrity de las descompresiones, en un momento Garrity desacreditó totalmente la radioterapia en órbita en distiroides, con un trabajo que para mí tenía una falla de base, y como que en el país se dejó de hacer radioterapia, que yo seguía haciendo, y
ya hace unos años, unos 3, 4, 5 años, que a nivel mundial se ha rehabilitado la radioterapia, no solo para aquellos casos que fallan, sino incluso como tratamiento inicial. La verdad que cero complicaciones, yo no he tenido ninguna complicación, muy buenos resultados. Tiene, por supuesto, es algo caro si no tiene cobertura y requiere que el paciente durante un par de semanas pueda acceder. O sea, si son pacientes del interior o que no están en un centro que tenga radioterapia, tienen que establecerse donde la hacen. Ese es el gran problema, digamos. Pero la verdad que anda muy, muy bien. Al comienzo algún paciente puede tener alguna reacción, mínima reacción inflamatoria, que algunos recomiendan hacer una cobertura con corticoides antes de iniciarla. Obviamente es un tratamiento que no va a actuar en forma tan inmediata como las inyecciones de triamcinolona. Hay que advertirle al paciente que va a tardar en actuar y que el efecto recién se va a evaluar a los 2-3 meses, pero que sigue actuando a lo largo del tiempo. Entonces, en esos pacientes que mejoran, pero parcialmente con la triamcinolona o con los corticoides endovenosos, yo encuentro que la radioterapia es muy útil. Y obviamente estamos hablando de radioterapia con acelerador lineal y en lo posible tridimensional, o sea, no con cobalto, ¿sí? Las complicaciones descritas fueron hechas con otro tipo de radioterapia. Y las que aparecieron después con el acelerador lineal son trabajos que no se sabe bien qué dosis le dieron, en qué forma fue efectuada. O sea, hecha en un centro serio, con acelerador lineal y tridimensional, yo nunca he tenido un inconveniente. En una paciente que en teoría se le había caído el flequillo, y yo me sentía muy culpable por eso, pero después lo volvió a crecer. Pero a los 2-3 años, esa misma paciente vino y me dijo, doctora, se me cayó de nuevo, no era la radioterapia, es un problema mío, y me dicen que es emocional. O sea, era el único problema que yo había tenido, digamos, pero ni siquiera había sido eso. O sea, no genera cataratas, no genera retinopatía, no daña la visión. Para mí es un excelente método, sobre todo en aquellos pacientes que responden y vuelven. Y con respecto a eso, yo siempre tengo, perdón Roberto, un minuto más, un comentario con respecto a la curva de Randle. La curva de Randle es real, pero eso no quiere decir que si un paciente nos viene a los 2-3 años de iniciar su oftalmopatía, esté inactivo y uno no lo trate. O sea, hay que evaluar bien si no sigue estando en periodo inflamatorio o no recayó. La curva de Randle sirve para la gran mayoría de los pacientes, pero todos vemos algún paciente que viene tardíamente, un hipertiroideo que viene 6 años después y lo tratamos. Si hay actividad hay que tratarlo, pero hay que tener el concepto de la curva de Randle. Obvio. Uno, obviamente, en esos casos le dice al paciente, posiblemente sería lo mismo que el agudo. Y 2 preguntas interesantes ahí en el chat también sobre endoscopía por estereotaxia. Y jamás de los jamases se recomienda cirugía en la órbita sin ver, sin cielo abierto. La cirugía endoscópica tiene su riesgo y se siguen presentando y publicando casos de ceguera posoperatoria por cirugías en el vértice orbitario, incluso en manos de cirujanos experimentados y con buena tecnología con sus endoscopios para llegar hasta el vértice de la órbita. Yo sigo siendo temeroso de las vías endoscópicas, de las vías ciegas y mucho menos de la estereotaxia. La órbita se puede entrar y ver, hay que entrar y ver. Y por ahí Dolores acotó también el caso del tratamiento de pacientes que reciben yodo. Para el paciente que recibe yodo, según Plumer y Bierzinga, ya desde antiguo, el tratamiento con yodo, no importa la dosis, puede activar una orbitopatía que ya existía o puede desarrollar una que no estaba presente. Con el doctor Niepomices en aquel momento, que teníamos publicado este paper, nos empezó a enviar pacientes que hasta hoy seguimos inyectando, nos envían los endocrinólogos, pretratamiento con yodo, y vemos que no tuvimos nunca una orbitopatía exacerbada post-yodo o una orbitopatía de nuevo post-yodo. Así que la triamcinolona también sirve como profiláctico. Yo sí lo he visto. El otro, antes de que se desconecte, antes de que me cierre la pantalla, como son 2 preguntas muy parecidas, las voy a hacer de una vez para después darle la palabra a Guillermo.
¿Cuál es el esquema de radioterapia que utiliza y cuál es para... ya había otra pregunta de radioterapia, si no me equivoco, que era, creo que era la complicación, no La complicación. radioterapia en ¿Cuál general es el son esquema de radioterapia que 1500. utiliza la doctora Aide? La pregunta fue Bueno, acá. ¿Y qué nada, complicaciones a largo plazo has observado en la radioterapia de la orbitopatía de tiroidea? Te las hago de una vez para después. complicaciones ya dije que no he tenido. Ya eh, fue. en general muy buenos resultados. El esquema es hasta 3.500 centilli. En general, en una primera tanda se les aplica 2.500, que son 10 a 12 sesiones de radioterapia, una vez por día, y se espera después unos meses, se controla con la evaluación del paciente, la tomografía, y si hace falta, se puede hacer ese suplemento hasta los 3.500 centilli. Yo sí tuve Yo la la idea, oportunidad de yo la complicación idea por la generalmente. radioterapia. Tuve un paciente que Espera, tenía... espera, que quiero hablar con Aide. La tengo a pocas cuadras, pero ahora la tengo en el Zoom acá al lado. Yo generalmente indico 1500 cuando indico 1500 al vértice de cada órbita y no hago subir la dosis inicialmente de eso. Vos empezás con 2500. 2.200 a 2.500. Okay. Sigue siendo una dosis antiinflamatoria y no una dosis tumoricida, así que está bien. Cuando plantean qué problemas tiene estos, uno tiene que pensar la dosis de radiación que se hace cuando, por ejemplo, tenés un tumor en la órbita y se hace radioterapia al lado del nervio óptico, que es una dosis muchísimo mayor, ¿sí? Claro, hay que ver es a largo plazo si han tenido seguimiento, porque a veces Bien. la radioterapia puede ver efectos. La oportunidad de ver un paciente con orbitopatía tiroidea y quedó ciega ambos ojos por radioterapia muchos años después como efecto colateral de la misma, ¿no? Mira, Pero Emily, nunca vi eso, dudo realmente que haya sido la radioterapia años después. ya fue radioterapia. Yo en general tengo pacientes de seguimientos de muchísimos años porque, como dije, yo seguí usando la radioterapia y la verdad que no he tenido ningún problema, ni siquiera contracciones del campo, ni nada por el estilo. Bueno, eso lo he visto. Don Guillermo, ¿qué quiere preguntar? Ahora vamos a darle a Guillermo, por favor, Bien. la palabra que quiere hacer un comentario. Gracias, Aide. Hola, muy bien. Yo quería comentar lo siguiente. La primera vez que realmente oí acerca de la terapia intraorbitaria fue de Roberto, cuando Roberto visitó por primera vez Colombia. Eso fue hace unos buenos años, ya no me acuerdo cuándo. Pero a raíz de eso aprendimos que eso funciona. Y yo lo que hago es un tratamiento ligeramente diferente. Tal vez porque la primera vez que empecé fui a poner la inyección y no había triamcinolona, entonces empecé a usar metilprednisolona acetato, que es de depósito. Y lo que yo hago es con una aguja de retrovulvar de Atkinson, como la que usábamos cuando hacíamos bloqueo retrovulvar para cirugía de catarata. Yo aprendí con retrovulvar. Luego pasamos a perivulvar y a subtenos y ahora operamos con gotas. Pero yo aprendí a poner inyecciones en el cono y me siento cómodo poniendo inyecciones en el cono. Y eso es lo que hago de metilprednisolona con muy buen resultado. El resultado es excelente. Quiero un segundito, ya no me va a demorar. Yo diría que yo no tengo una serie grande por una razón, y es que los pacientes son remitidos por el endocrinólogo y yo les planteo esta opción de tratamiento diferente a la que ellos hacen. Y el endocrinólogo me dice, no, eso no funciona. Yo tengo mucha resistencia por parte de los endocrinos aquí a que acepten esta modalidad de tratamiento. Algunos me dicen, uy, doctor, pero es que eso de una inyección detrás del ojo da mucho miedo. Los pacientes también le tienen un poco de susto a ese tipo de tratamiento. Entonces, entre el susto que le tienen los pacientes y lo que dicen los endocrinólogos de desaconsejar el tratamiento, probablemente hace que muchos pacientes no tengan la oportunidad de recibir esta modalidad, que es excelente. Como les digo, yo tengo experiencia con metilprednisolona en el espacio intraconal con aguja de Atkins. Gracias, eso es todo. Es interesante cómo cada quien utiliza lo que tiene más a mano. Y yo recuerdo
cuando Roberto fue a Venezuela, para evitar todo, siempre tuvimos nuestra primera experiencia contigo. Quedan 2 preguntas todavía, Roberto. ¿Usas Dale. algún anticuerpo para el seguimiento? No te escuché. Si uso... ¿Usas algún anticuerpo para el seguimiento? Los pacientes, el anticuerpo específico que utilizamos es el TRAB, el anticuerpo contrarreceptor. Ese es el anticuerpo marcador que es en sangre el anticuerpo con el que nosotros nos manejamos con el servicio de endocrinología. Por supuesto, el panel de ATPO, de antitiroperoxidasa, todos los anticuerpos que se puedan solicitar son útiles para nosotros y para el endocrinólogo. Pero es el anticuerpo contrarreceptor, el TRAB, el principal anticuerpo a seguir. Ok, la otra pregunta es, ¿qué opinas del uso de corticoides tipo betametasona vía intramuscular como coadyuvante en el tratamiento e incluso disminuye el número de triamcinolona? Desconozco, no lo he utilizado. Un corticoide oral ya ni siquiera por los efectos adversos, una betametasona a distancia, un corticoide, no sé, me gustaría escuchar si alguien lo hizo, cómo le fue. Me siento muy cómodo con el corticoide en la órbita, que es donde pasan las cosas. No sé si el doctor que hace la pregunta, Rodrigo, tendrá alguna experiencia. Con relación, Tami les dice que por lo anterior es importante el seguimiento a largo plazo. Muchas gracias, doctor Guillermo. En México es mucho más fácil encontrar acetato de metilprednisolona. Y por aquí tienes muchísimas felicitaciones. Muchos agradecimientos, felicitaciones por tan linda conferencia. Tú, a ver, creo que tú mismo las puedes ver, excelente conferencia, gracias doctor, excelente, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Roberto, gracias siempre por Gracias a todos acompañarnos, siempre por haber dispuesto, participado. excelente presentación, muchísimas gracias. Entonces, te mandan saludos de varias partes, de Perú, de varias partes, de Bien, México, de todos gracias a lados. todos. Y gracias a Entonces, los que colaboraron en la discusión. mañana los vemos para ver tumores estelares con el doctor Musi. Nos vemos entonces mañana. Gracias nuevamente, Roberto. Todo muy lindo. Gracias. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias a todos, Aide, por su contribución y a todo el grupo tuyo. Todo un grupo muy querido.